Intermodal DigiWorld Caucedo anunció la instalación de 3 nuevos escáneres con tecnología rayos X para revisión de los contenedores que entran y salen en ese importante puerto del país. Con esta nueva inversión, dicho puerto se convertiría en el primero 100% de revisión no intrusiva de todas las mercancías que entran y salen por dicho puerto. Y es que con esto se anota otro gol Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas, porque cumple con el objetivo de la nueva ley y es la facilitación del comercio y además convierte a la República Dominicana en un hub logístico regional. El acuerdo fue firmado por la empresa DigiWorld Caucedo, la Dirección General de Aduanas y la Dirección Nacional de Control de Drogas para ultimar todos los protocolos en el manejo luego de la instalación de estos 3 nuevos escáneres. Y de verdad, las mejoras administrativas en materia de aduanas están dando de qué hablar, no solo por la mejora en la recaudación, que el año pasado fue de más de 300.000 millones de pesos, sino también porque los usuarios de los puertos y aeropuertos del país están hablando de que ya no se necesita intermediarios y que las cosas se resuelven de manera fácil, reduciendo el costo del traslado y mejorando la eficiencia de las empresas. Felicidades a Eduardo Sanz Lobatón por ese nuevo gol en su exitosa gestión administrativa. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network.
continuamos en Cae en la Noche. Y de verdad que lo que está pasando en Estados Unidos respecto de cómo ha mejorado el tema de la lucha contra la inflación, cómo ha mejorado también ligeramente la confianza de los consumidores, es algo de lo que hay que hablar. Durante este programa y capítulos anteriores, hemos estado hablando de que el gran ganador de esta nueva geopolítica está siendo los Estados Unidos de Norteamérica. Y lo decimos porque cuando uno ve, luego de las decisiones de la Reserva Federal, pues cómo ha mejorado el tema de la inflación, cómo mejora la confianza del consumidor, cómo está su mercado laboral, que está con un desempleo por debajo del 3.5% en pleno empleo, pues lógicamente da a entender que Estados Unidos es el gran ganador. Además, ha reducido su déficit comercial respecto de lo que ha sido su déficit histórico. Además, el signo monetario de ese país, que es el dólar, se ha fortalecido respecto de las principales monedas del resto del mundo. Entonces, queríamos compartir con ustedes algunas láminas. Primero, de la última publicación del índice de confianza del consumidor en los Estados Unidos, cómo ha ido mejorando, y vamos a pedirle al señor director que nos ponga la primera lámina para compartir con ustedes, agradeciendo siempre a nuestra colega y amiga Janet Quiroz, que nos facilita sus láminas, no sin antes ponerle ahí su sello distintivo. Y aquí vemos cómo el índice de confianza del consumidor pues aumentó ya a finales, o sea, aumentó desde junio del año pasado. Miren cómo ha ido creciendo, aunque tuvo una caída en noviembre, pero ya vemos que en el mes de enero pasó de 64.9 a 66.4%. Es decir, el hecho de que la inflación esté, digamos, relajándose o reduciéndose un poco luego de las medidas que ha tomado la Reserva Federal, pues lógicamente la confianza del consumidor ha aumentado. Hay que decir también que el salario real en los Estados Unidos también está aumentando debido a una caída importante del desempleo, como dije hace pocos minutos. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para ir entrando en materia de cómo ha ido moviéndose el índice de confianza del consumidor. Y aquí hay un gráfico de la Universidad de Michigan que le da mucho seguimiento al tema de la inflación presente y la inflación futura, un poco las expectativas de la inflación. Y aquí estamos viendo que como en enero ya comienza a verse el tema de cómo los ciudadanos de los Estados Unidos están viendo la inflación. Si bien es cierto que ya en enero hubo un pequeño aumento en la inflación para el próximo año debido a que la Reserva Federal de Estados Unidos entendía que durante este año no habría reducción de la tasa de política monetaria, ¿no? En principio, como se pensaba, que a partir del segundo semestre de este año iba a comenzar la Autoridad Monetaria de los Estados Unidos a ir a hacer un efecto reversión de su tasa de política monetaria en el entendido de que la inflación iría cediendo. Luego de esas declaraciones de Jerome Powell, pues ahí aumentaron un poco las expectativas en enero de este año para la inflación durante el próximo año, o digamos que porque en el entendido de que la inflación se mantendría en el entorno de 4, 4.5 y ahí se mantendría esa inflación y que prácticamente la Fed habría renunciado a su meta de un 2%. Sin embargo, para los próximos 5 años, sí ya hay una expectativa de que la inflación estaría por debajo del 3%. Fíjense que en ningún momento se está hablando del tema de que caería o llegaría a la meta de ese 2% que establece la Reserva Federal de Estados Unidos. Fíjense cómo ya hay una percepción de que la inflación se quedaría por un tiempo más prolongado, que no volveríamos a los niveles de inflación previos a todo lo que vimos antes de la pandemia, y que lógicamente la inflación se mantendría bajando o moderada, pero por un tiempo un poco más largo en el entorno, repito, de 3
por ciento luego del año 2024. Ahí está, esas son las expectativas y es importante porque la inflación, que es un fenómeno monetario, también genera expectativas en los agentes económicos y esas decisiones de consumo e inversión se toman precisamente mirando lo que va a pasar con la inflación. La inflación es importante porque tiene un efecto sobre el poder de compra, pero también tiene un efecto sobre la inversión, porque los inversionistas lo que miran es que la tasa de interés real. ¿Qué quiere decir eso? La tasa de interés nominal menos la inflación. Y vamos a ver, señor director, a pedirle la próxima lámina, a ver si nos la puede poner detrás, luego de que la compartamos, para ver cuál ha sido la inflación desde 1914 hasta el año 2022, hasta el año pasado. Y fíjense cómo esa inflación desde el 1918 y después la caída de 1930 con la crisis, el crack de 1929, cómo se cayó después el tema de los baby boomers, lo que tiene que ver con, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, que aumentó el consumo, también hubo un pic. Y lo que está aquí, y vamos a pedirle al señor director que nos ponga el gráfico en nuestra pizarra electrónica, para ver un poco la correlación entre la inflación y la tasa de descuento de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es lo que ustedes están viendo ahí. Fíjense que en la medida en que la inflación vista como esa línea azul se ha ido moviendo, fíjense cómo la Reserva Federal, que lógicamente comenzó un poco más tarde, ha estado estableciendo su tasa de descuento, su tasa de política, fíjense cómo ha ido moviéndose. Y estamos en un punto, fíjense en el año 1980, como comenzó, en la medida en que la inflación comenzó a ceder, pues también la tasa de política monetaria comenzó a reducirse en la misma proporción. Actualmente no estamos digamos, en la misma proporción. Fíjense que el 2022 terminó alta, pero ahí también hubo un aumento en la tasa, comenzó el aumento de la tasa de política monetaria. Esperamos entonces que en la medida en que la inflación se relaje, pues la tasa de política monetaria comience a reducirse. Como vimos en el gráfico anterior, las expectativas de los agentes económicos es que ya la Reserva Federal renuncie a llegar a su meta de inflación de un 2% en este año y que haya aumentos de la tasa de política monetaria, aunque el último, que fue un aumento de 25 puntos, serían aumentos, digamos, más extendidos en el tiempo y menos fuertes. No vamos a esperar una tasa de 50 puntos base, sino estos ajustes de 25 puntos en su tasa de política monetaria y se iría viendo punto por punto o reunión tras reunión. Quería traerle eso porque hay algunos aspectos aquí que son importantes resaltar. Mientras la inflación no ceda, la Reserva Federal de Estados Unidos va a seguir aumentando su tasa de política monetaria. Quizás no de manera tan intensiva, va a ser un poco más paulatina, porque repito, al renunciar a llegar al 2%, que es su meta de inflación para este año, lo que están diciendo es que van a ir aumentando una reunión sí, otra no, aumentando 25 puntos base y no aumentos de 50, en que incluso mayores a 50 como se dieron durante el año pasado. Es decir, va a ir un ajuste más suave, más smooth, como dicen, y irá viendo cómo va cediendo la inflación. Vamos a ver que en esta semana se va a publicar las últimas cifras de inflación y lógicamente ahí poco a poco se va a esperar la próxima reunión de la Reserva Federal y ver qué medidas va a tomar. Y esto es importante y lo traigo a colación porque el Banco Central publicó
a final de la semana pasada que la inflación en enero se redujo con respecto al mismo, digamos, en términos anualizados, se redujo de casi un 8% a más cerca de un 7% en términos anualizados. Es decir, la inflación también está cediendo. Cabe resaltar que en las últimas reuniones la Junta Monetaria ha decidido dejar sin efecto su tasa de política monetaria en 8.5%. Y también ha tomado decisión respecto de unos 21.424 millones de pesos liberados del encaje legal para ir al sector construcción, fundamentalmente a viviendas de bajo costo, para impulsar a un sector que es muy sensible a aumento de la tasa de política monetaria. Tan sensible que creció menos de un 2% el año pasado, a pesar de que la economía creció en 4.9%. Y es estos ajustes que tienen que ver con lo que va a pasar, cómo la política monetaria puede ser un aliado, cuál es el nuevo papel de la política monetaria frente a las economías de los países, dado lo que está pasando con los precios de las materias primas, esta nueva geopolítica y cómo la Reserva Federal, que de alguna manera está trazando una senda de cómo debe ir la política monetaria a nivel mundial, pues los bancos centrales del mundo y fundamentalmente los bancos centrales latinoamericanos están tratando de manejar la política monetaria, que tiene un objetivo de largo plazo, que es la estabilidad de precios y la lucha contra la inflación, de ver cómo pueden mejorar el desempeño de las economías. El año pasado es increíble lo bien que se manejó la política monetaria y hubo una sinergia, un manejo macroeconómico junto con el Ministerio de Hacienda que permitió que la inflación terminara por debajo de un 8%. A diferencia de lo que pasó en la mayoría de los países de la región. Entonces, esto es importante. Vamos a pedirle al señor director que nos ponga la siguiente lámina, que tiene que ver también con el tema inflacionario. Aquí estamos viendo el mismo gráfico, pero con el tema del precio del barril del petróleo del West Texas. ¿Por qué? Porque la inflación está explicada desde el punto de vista de la oferta energética. O sea, lo que ha disparado la inflación fundamentalmente han sido los precios de los derivados del petróleo. Y aquí estamos viendo, aquí sí hay una alta correlación entre los precios del crudo de Texas y la inflación de los Estados Unidos. Aquí está claramente, aquí hay una correlación importantísima. Fíjense cómo en el año 1974, que fue la crisis del petróleo, los petrodólares famosos, fíjense cómo el precio subió por encima a precios actuales de los $160 el barril y la inflación estuvo en 20%, fue una hiperinflación para la economía de los Estados Unidos, con una fuerte caída de los salarios reales, con una crisis importante que todavía a finales de los 80s o en los 80 fue que comenzó a caer la inflación en los Estados Unidos, que estuvo muy alta. En los 80 estuvo en 14, casi 15%, y de ahí comenzó a caer la inflación. Pero fíjense esa línea negra punteada. Fíjense cómo cuando cae el precio del crudo de Texas, que es el de referencia para los precios de los derivados del petróleo, no solo en Estados Unidos, sino en nuestro país, pues también la inflación se mueve en el mismo sentido. Es decir, cuando comienza a caer esa línea negra punteada, fíjense la línea azul de la inflación anualizada, cómo comienza a caer. Fíjense en el último año, el último dato, el último pic, que es el año 2022, el año pasado, ¿qué fue lo que gatilló el precio o qué fue lo que gatilló la inflación? El aumento generalizado de precios, el aumento en el barril de petróleo en el West Texas, que llegó
a estar por encima de los $80. En algún momento se disparó mucho más. Estamos hablando de los precios internos porque también Estados Unidos pues aumentó su producción para ir mejorando los precios internos. Y esto es importante porque quiero pedirle al señor director que vuelva aquí. Hoy, mientras los precios del barril de petróleo se sigan comportando como están hasta ahora, es decir, por debajo de los $80, el riesgo de que haya un rebrote o un nuevo incremento en la inflación es bajo. Incluso para el presupuesto de este año se estableció un precio promedio del barril de petróleo de $85, el crudo de Texas, el West Texas. Y hasta el momento, en los últimos meses en promedio, el precio se ha mantenido por debajo de los $80. En algún momento incluso estuvo por debajo de los 75, aunque ha vuelto un poco a subir luego del anuncio de Rusia de que recortaría en 500,000 barriles diarios su producción, cosa que es parte de esta nueva geopolítica con temas de objetos voladores no identificados que han sido derribados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ahora China anuncia que hay otro que ha descubierto varios objetos voladores no identificados sobre su territorio aéreo, pero esto es parte de esta nueva geopolítica. Sin embargo, para los países pequeños abiertos al mundo, tenemos que darle mucho seguimiento al tema del precio del barril de petróleo, porque como vimos en el gráfico, lo que mueve la inflación es el precio de las materias primas, fundamentalmente el tema energético, el tema del barril de petróleo. Eso es lo que dispara los precios. Si logramos, o si el mundo logra tener precios del petróleo y sus derivados, en el caso del West Texas, por debajo de los $80 el barril, podemos augurar que habría un manejo de la inflación más adecuado y que la autoridad monetaria, que es la Junta Monetaria Dominicana, pues podría manejar mejor las expectativas de inflación y su tasa de política monetaria. Entonces quería traerle esto porque mucha gente no entiende y por qué hay que subir la tasa de interés vía aumento de la tasa de política monetaria cuando aumenta la inflación. Precisamente por lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que empuja eso? El aumento del precio del barril de petróleo, porque eso es inflación pura y dura. Cuando sube la energía, sube el costo de producción de todas las empresas, de todos los bienes y servicios. ¿Qué significa eso? Bueno, que tienen que traducir ese aumento del costo de producción a los bienes y servicios que venden en el mercado. Y aquí está. El año pasado, el gobierno subsidió prácticamente la estructura productiva de nuestro país. ¿Por qué? Porque subsidió la tarifa eléctrica, no tradujo al precio de ese servicio el aumento de no solo del petróleo, sino todos los elementos que se utilizan para generar energía, gas natural que se disparó y el carbón. Entonces subsidió la tarifa eléctrica, pero también subsidió los combustibles, es decir, subsidió la estructura productiva nacional y eso permitió que el país o la economía creciera en 4.9%. Entonces estamos viendo ya que este año, si se mantiene el precio del barril de petróleo por debajo de los $80, no habría que destinar tantos recursos para subsidiar las actividades productivas. Y de alguna manera habría digamos, menor presión sobre las finanzas públicas, porque los recursos que destina el Estado para cubrir subsidios, automáticamente los retira para el gasto de capital, ¿no? Para las obras de infraestructura o para el gasto social o para mejorar o aumentar el gasto social. Entonces aquí este es un juego suma cero. El aumento en los recursos del subsidio se le quitan otras actividades propias del gobierno dominicano. Entonces, ojalá y esto continúe así para que por el lado monetario el Banco Central no se vea obligado a seguir aumentando su tasa de política monetaria, a pesar que en las últimas 3 reuniones la ha dejado sin variación.
y tampoco a que el Estado tenga que, o el gobierno dominicano, vía el Ministerio de Hacienda, tenga que destinar una cantidad importante de recursos para los subsidios, porque eso va a implicar quitarle recursos a la inversión pública y o al gasto social. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y continuamos en CAE la Noche. Y lo que ha estado sucediendo en el mercado de trabajo en las empresas tecnológicas de los Estados Unidos está llamando mucho la atención porque hay actores que son prácticamente líderes absolutos de los renglones tecnológicos donde se desempeñan. Me refiero fundamentalmente a Google, que es el buscador más socorrido, el que está en más computadores y el que ha tenido que enfrentar sentencias en materia de prácticas restrictivas a la competencia en la Unión Europea y en Estados Unidos. Y esto de verdad que llama la atención porque uno dice, bueno, es una empresa que prácticamente tiene un control cuasi absoluto del mercado, que tiene rentabilidades importantes por su posición dominante, pero que al mismo tiempo está despidiendo trabajadores. Entonces, la gente como que no lo puede entender
en el caso de algunas, porque de otras sí, y vamos a ir viendo algunas láminas que le vamos a pedir al señor director para que ustedes vean lo que es Google. Porque ya hay una frase. Hay una frase que en vez de buscar te dice, googleame algo. Ya Google, más que una empresa, está siendo, digamos, el elemento más relevante incluso en el argot tecnológico y de las redes. Y dice que se estima la participación en todos los anuncios, porque estos buscadores, lógicamente, que ganan o tienen ingresos importantes por el tema de ganancias por colocación publicitaria y todo lo que manejan. Fíjense que Google representa el 58% de todo el tema de todos los anuncios que se colocan en los buscadores en materia de los ingresos en el año pasado, en el año 2022. Es decir, de todos los recursos que entraron por colocación publicitaria en el año 2022, Google obtuvo el 58%, seguido por Baidu con 15%, Amazon 14%, Bing, que es el buscador que está de Mr. Bill Gates, un 6%, y otros buscadores un 5%, y Yahoo, que prácticamente ha perdido participación de mercado, ya no se ve, tan solo con un 2%. Fíjense que, repito, Google es el buscador más utilizado, ¿no? Google it, quiere decir googlealo. Cuando tú quieres decirle a alguien que tiene alguna duda sobre un tema, tú dices, googleame ahí, ¿qué quiere decir tal cosa? Para despejar cualquier duda. Lógicamente aquí está el gigante en materia de participación de mercado y el gigante en los ingresos por comerciales o por colocación publicitaria, que es Google. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, para que ustedes vean con esta gráfica que nos provee Statista de lo que está pasando en el mundo tecnológico. Y quería traer esto a colación por una pregunta que nos hicieron. ¿Qué pasa si las tecnológicas siempre la gente lo demanda, gana mucho dinero? ¿Por qué están despidiendo tanta gente? Vamos a ver aquí la dominancia, qué tan dominante ha sido Google y es Google respecto de sus competidores. Fíjense en la participación de mercado que tiene Google. Cuando uno lo mira, y aquí se divide en dos, primero en desktop, que son los computadores de escritorio o lo que usted mantiene, y en el tema de el mobile, de los terminales, de los celulares, como le decimos nosotros. Fíjense la participación de mercado, lógicamente es dominante este buscador, está en el 84.7% de las computadoras, pero está en el 95.6% de los teléfonos móviles. O sea, es una dominancia total, sobre todo en el caso de móviles. ¿Y por qué digo en el caso de móviles? Porque el móvil es el terminal o el instrumento tecnológico, el equipo donde la gente más se conecta a Internet. Es decir, las personas utilizan de forma más intensiva los teléfonos móviles que las computadoras. Y es el aparato donde la gente más interactúa, no solo en las redes sociales, sino también que navega por el Internet. Entonces, fíjense cuánto tiene. Google está presente en el 84.7% de los computadores y en el 95.6% de los teléfonos móviles o celulares, como le decimos aquí. Una total dominancia, y seguido por Bing, que es el seguidor de del hombre de Microsoft, ¿verdad? Bill Gates, aquí me corrigen, después viene Yahoo, Yandex y Baidu.
Pero fíjense que pongo todo esto porque en cualquier parte del mundo, solo por la regla per se, automáticamente Google es un monopolio. Y no pueden ponerse bravos cuando las autoridades de defensa de la competencia en Europa y en otros países lo condenan. Porque es que Google tumba todo el mundo en materia de buscador. Y de verdad que es el más socorrido porque, repito, ya la frase Google it, que quiere decir googleame eso ahí, es de uso común prácticamente en todo el mundo. Quería traerle estas láminas. Pero vamos a ver qué ha pasado en otros renglones. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina con este tema tecnológico. Vamos a ver qué ha pasado, cuál ha sido el retorno de las grandes tecnológicas, qué ha pasado, ¿verdad? El valor que tienen. Y fíjense que a enero de 2023, fíjense que el precio, fíjense cómo Netflix ya ha tenido ingresos o retornos por 44.963 millones de dólares. Netflix, seguido por Apple con 19.172, Amazon 15.333, Microsoft 8.130, Alphabet 6.468 y Meta 3.920 millones. Ese es el valor por cada $1.000 de stock o de acciones que se transaron al 1 de junio o tomando en cuenta desde el 1 de junio del año 2010, que es como el periodo base de ahí, de cómo han ido creciendo y cómo han ido ganando. Fíjense que con estas ganancias, o a pesar de estas ganancias, están recortando sus trabajadores. Y es que las tecnológicas pues comienzan a tener ya un nuevo escenario en lo que va a ser la lucha por un mercado que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ya ChatGPT y otros apps que están teniendo una gran demanda en el mundo, parece que van a ser el nuevo escenario de la lucha de las grandes tecnológicas, ¿no? Y en el caso de la televisión por streaming, estamos viendo que Netflix sigue teniendo el liderazgo, Amazon Prime y también en el caso de Apple TV, están ahí, pero repito, Netflix, que fue el primero, el que llega adelante, bebe agua limpia, está siendo todavía un líder absoluto. Y otras como Meta, Alphabet y Microsoft vienen detrás. Pero cuidado, que esas que están detrás están entrando en un nuevo nicho de mercado que tiene que ver con la inteligencia artificial, que sería de alguna manera la lucha del futuro, la lucha hacia el futuro de lo que van a ser las grandes empresas tecnológicas. Y lógicamente aquí vamos a ver que podría este gráfico dentro de 1 o 2 años podría cambiar de forma radical y los que están debajo podrían comenzar a liderar las ganancias o los retornos de las tecnológicas. Vamos a ver, señor director, qué ha pasado con Disney, que es uno de las... se movió hacia este tema del streaming, ¿no? De la televisión por baja, ¿no? Por bajar, por downstreaming, quiere decir para bajar contenido. Por primera vez, Disney, luego de la pandemia que tuvo un gran aumento en la demanda de estos servicios, pues por primera vez comienza a caer o comenzaron a caer en materia de suscripción. Muchas personas comenzaron a eliminar sus cuentas con Disney Plus y lógicamente aquí esto ha tenido
un impacto en el valor del mercado de las acciones de esa compañía. Y lo traemos aquí porque las tecnológicas, y vamos a pedir al señor director que venga al piso con nosotros, las tecnológicas están enfrentando un tema importante y es el siguiente. Cuando aumenta la inflación, ¿qué pasa? Que el poder de compra de los ciudadanos alrededor del mundo, y los norteamericanos no son la excepción, se reduce. Entonces, ¿qué es lo primero que usted comienza a reducir? Lo que no es, digamos, vital. Entonces usted comienza por la diversión. Si usted tenía 3 apps de esto de diversión, de downstreaming, si usted tenía Netflix, Amazon y Apple y Disney y HBO Plus, usted, bueno, comienza a recortar y se queda con el paquete más económico. Y eso es lo que le ha estado pasando a las tecnológicas. Mientras que durante la pandemia la gente tenía que ocupar el tiempo en esa prisión domiciliaria global que había por las restricciones de la movilidad, pues aumentó la demanda por estos servicios de streaming. Y la gente quería tenerlo todo para llenar espacios en esas 24 horas interminables en medio de la pandemia, y aumentó la demanda por eso, y las tecnológicas aumentaron en su participación de mercado. En la medida que volvió a la normalidad y que luego de la invasión rusa a Ucrania la inflación comenzó a subir, pues la gente comenzó a recortar, y la gente comienza a recortar en diversión, porque no puede recortar en alimentos y en cosas que son de primera necesidad. Tiene que recortar en la diversión. Y eso es un poco lo que ha estado pasando con las tecnológicas de este año, que aunque ustedes vieron esas cifras de retorno, cuando uno la compara con cifras del 2021 y del 2020, son menores. Entonces, ahí está el por qué las tecnológicas están despidiendo a sus trabajadores, reduciendo sus nóminas, precisamente ¿por qué? Porque las ganancias están siendo menores. Entonces, tienen que tratar de reducir, digamos, su costo de producción para seguir manteniendo rentabilidades a sus accionistas y que no se vean tan fuertes caídas. En el caso de Disney, ya significó la salida de su CEO, que apostó por este tema de mover más las inversiones a streaming y de hacer canal especial para niños, pero estamos viendo ya que las familias están recortando el gasto de diversión en Estados Unidos y el resto del mundo, y está afectando el valor de mercado de las empresas tecnológicas. A pesar de esta nueva visión de la inteligencia artificial, del ChatGPT y de todo este mundo de Meta, y que todo el mundo vive en ese mundo virtual, pues lógicamente el poder de compra de la familia se ha disminuido, y el recorte ha sido por el tema de la diversión y del entretenimiento, y las empresas tecnológicas han visto caer sus ingresos. Así es que quería compartir con ustedes esta reflexión gracias a la pregunta en la plataforma que nos dejaron algunos amigos que no entendían la relación entre esta caída en el empleo, principalmente en las empresas tecnológicas, y por qué se producía, a pesar de que el desempleo en Estados Unidos se mantenía bajo, por debajo del 3.5%, y estaba en pleno empleo. Espero que esta explicación lo haya edificado un poco y entiendan la razón de por qué las tecnológicas han tenido que reducir sus nóminas y han seguido operando a pesar de la caída en el poder de compra de sus usuarios. Vamos a la pausa y venimos con la parte final de Cae la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto,
pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Y continuamos en la parte final de Cae la Noche. No quería terminar el programa sin hacer una reflexión respecto de lo que ha estado sucediendo en nuestro país con la emergencia de estos nuevos rey Midas que prometen villas y castillas, o villas y castillos, como se decía antes, y miles de millones de retorno con inversiones dudosas. Me refiero a el señor Jairo González, quien fue detenido luego de la denuncia de varios de sus clientes que fueron estafados con sumas importantísimas en dólares, porque este señor, sin ninguna formación clara, precisa, sin ningún, digamos, documento que validara su formación, pues era el nuevo genio de las criptomonedas en nuestro país. Y lo lamentable fue que tuvo la capacidad de engañar a personas educadas. Y esto nos llama la atención, porque una de las razones por las cuales nosotros hacemos este programa es precisamente para orientar a los ciudadanos en sus decisiones de consumo e inversión. Quien se dirige a ustedes todas las noches en este programa es una persona, modestia aparte, con una sólida formación en materia de economía y finanzas. Nunca en mi vida había visto a ese señor, ni en la academia, ni en eventos internacionales, que tuvieran que ver con temas macroeconómicos, ni mucho menos con temas vinculados a este mundo de las criptomonedas, que es un mundo complejo, porque es un mundo que, aunque tecnológicamente
tiene muchas ventajas. Sin embargo, en términos de información, a diferencia de los mercados formales, los mercados financieros y los mercados de valores, no permite tener una información homogénea mínimamente o en promedio en sus actores. Entonces, todo el tema de las criptomonedas que se usa o que se usó como un refugio de valor o para tener una alternativa para mover recursos sin ser seguidos entre continentes y hacer pagos rápidos con algunos elementos, pues pudo haber sido atractivo en un momento, y de hecho lo es, pero se necesita de un conocimiento especializado antes de entrar. De verdad que yo no entiendo cómo en un país como el nuestro siguen existiendo los Mantequilla, los Jairo González y todos estos nuevos genios, póngale comilla a la palabra, de la finanza, que sin tener formación alguna en materia de economía y finanzas son capaces de brindarle a la gente retornos por encima de lo que los negocios a nivel mundial producen. Lo primero que usted tiene que poner es la duda sobre alguien que le venga a decir, yo le voy a dar una ganancia que son 2 y 3 veces superiores a lo que ofrece el mercado. Porque usted dice, bueno, lo menos que es ese negocio que no es lícito. Lo menos que hace ese negocio es no ser lícito. Lo que me sorprende es que en el caso de Jairo González, engañar a personas con formación universitaria, no en el área de economía y la finanza, pero en otras áreas del conocimiento. Que los engañara. Bastaba ver y escuchar a ese joven para darse cuenta que no tenía una formación profunda en materia de economía y finanza. Pero a veces la gente prefiere creer, la gente prefiere soñar, la gente prefiere entender que lo imposible se puede alcanzar. Eso en los sueños, en la poesía, pero en la economía y en la finanza no. No se puede, porque para usted sustentar retorno tiene que tener inversiones que sustenten los mismos. No es tan fácil, no es tan fácil. Se lo dice una persona con canas y que una parte importante de su vida se la ha pasado estudiando economía y finanzas. Al día de hoy, yo, además de profesor universitario, sigo siendo un estudiante en economía y en finanzas. Y vengo a hacer este programa para orientar a los ciudadanos para que tomen sus decisiones de consumo e inversión de la forma más informada posible. Aquí usted nunca me escuchará hablando de negocios extraordinarios, ni que yo le voy usted me da un peso, yo voy a hacer un ejercicio de prestidigitación y ese peso lo voy a convertir en 1000. Primero porque tengo una trayectoria personal y profesional que me lo impide. Entonces, ojo, este señor Jairo González va a tener problemas como lo tuvo Mantequilla y va a ir a la cárcel, pero no van a poder devolver en términos económicos el daño que hicieron. Porque esto es un esquema Ponzi. Esto es un esquema Ponzi que se hizo a finales o a principios del siglo pasado. Charles Ponzi, que le prometió a gente ganancias extraordinarias y lo que hacía era que le iba pagando a sus acreedores con el dinero de lo que iban depositándole. Iba haciendo una bicicleta en términos financieros. Y eso al final convergía en ¿qué? En un desastre financiero. Así es que estos esquemas Ponzi son famosos y se han dado en muchas partes del mundo. Cuando usted vea que alguien le dice a usted, no te preocupes que yo te voy a dar un 10% mensual, un 5%, un 12%, y usted lo calcula y es 3 y 4 veces la tasa de interés del mercado, algo raro hay. Ojalá
y estos elementos y esta detención del señor Jairo González sirva para que usted no se deje coger de tonto con P. Muchas personas van a haber perdido sus ahorros del esfuerzo de toda la vida de ellos y de su familia por creer en Mantequilla y por creer en Jairo González. Es lamentable que esto pase, pero no quería terminar el programa sin hacer este comentario. Hay un refrán que dice que todos los días sale un bobo con P a la calle y es presa de un Mantequilla o de un Jairo González. No sea usted el próximo. Gracias a ustedes por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.